Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Germán Puerta. Bienvenidos al Facebook Live número 15 de la temporada con otra interesante historia acerca de la astronomía. Aquí continúo en la calle 81 con carrera novena en la ciudad de Bogotá. Hoy es martes 5 de mayo y faltan 5 minutos para las 3 de la tarde. Bueno, hemos aprendido mucho en esta temporada. Hemos descubierto más cómo manejar el tema de las redes y las aplicaciones para poder hacer conferencias, transmitir imágenes y videos. Hemos aprendido mucho también a pedir a domicilio, envíos por correo. En realidad ha sido una temporada muy curiosa que continúa. Un gran cambio. Podríamos decir que estamos en el cambio de era, en la cual esperamos que la ciencia y la cultura formen parte fundamental de la nueva sociedad que estamos próximos a conocer, porque no sabemos muy bien cómo va a ser el asunto. Es extraordinaria la cantidad de actividades de astronomía y de ciencias del espacio que hay todos los días. Son tantas que inclusive se sobreponen unas y otras. Por ejemplo, el jueves tenemos el Festival de Astronomía Digital, en el cual participan numerosas entidades, como el Planetario de Bogotá, el Planetario de Medellín, la Universidad Nacional, grupos de astronomía, pero todo el tiempo hay eventos. Hay eventos de grupos como el de ASASA, como ACDA, como la Escuela de Astronomía de Cali, los grupos de Barranquilla, el grupo Halley en Bucaramanga, en fin, sería muy largo enumerar el número de entidades, asociaciones y grupos que promueven también el desarrollo de la astronomía, que hacen divulgación. En realidad, Colombia es una potencia, no hay duda, en astronomía aficionada. Ustedes pueden consultar las diversas páginas de estas entidades y notarán que todo el tiempo hay eventos. Bueno, veo aquí a algunos amigos que ya han llegado. Álvaro Betancourt, ¿cómo estás? Oscar Humberto, Alexandra Estepa Rosas, ¿cómo estás? Claudia Legnelet, hola Claudia. Isis Montoya, un abrazo desde Santa Marta. José Lopina, Maga Gilé de Barranquilla. Edgar Castro, te conectaste, está en Guatemala, gran astrónomo aficionado, hace unos cafés científicos. Claro que son cafés virtuales, no te dan café, pero tienes que preparar tú mismo. Justo Zambrano está en Miami, Jorge Eduardo González, Gloria Viviana Arropaín está aquí en Bogotá. ¿Cómo estás, Viviana? Raúl Amaya, Ronald Chinchilla de Barranca Bermeja, Johanna Bolaños desde Cali, no te había visto, y Misil Castillo desde Mocoa, Putumayo. Bueno, hemos ya realizado algunas charlas que nos han mostrado una extraña conexión que tenemos con el cosmos. Lo hemos visto la vez pasada con el caso del Titanic y la Luna, pero el cosmos te puede afectar de muchas formas y más directamente. La historia que voy a contar hoy, la del meteorito Santa Rosa, también está en mi libro de historias favoritas de la astronomía. Es una de las 25 historias que está en este libro. Y también está la de Laika, que ya la contamos. Y el próximo viernes voy a hablar sobre los marcianos. La guerra de los mundos, que también está aquí.
Son historias fascinantes. Pero eso no quiere decir que no pidan el libro porque ya les estoy contando contenidos. No, hay muchos más contenidos que ustedes pueden solicitar en mis historias favoritas de la astronomía. Bueno, aquí veo que, Jamir Aguilera, Jasmir, desde Nicaragua. Bienvenidos. Tengo amigos también allá de la astronomía. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces la extraordinaria historia del meteorito de Santa Rosa. Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ok, aquí vamos a compartir la pantalla. ¿Se está viendo bien? Está centrado. El meteorito de Santa Rosa. Muy bien. Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá. Precioso pueblo, no lo conocía, estuve hace 2 años. Queda unas 4 horas, 4 a 5 horas de Bogotá, ¿sí? Y es un sitio precioso. Está más o menos a 2.700 metros de altura. Esto es en el altiplano cundiboyacense. En la misma región está Sogamoso, Duitama. Es una preciosa región de Colombia. Boyacá realmente es un sitio fantástico para visitar y para conocer. Bien, veo, ok, me están viendo. Muy bien. Sí, se está viendo, ok. Entonces continuemos. Bueno, Santa Rosa. Hablemos el tema básico de los meteoritos. Como remanente de la formación de los planetas y las lunas y del Sol en el sistema solar, quedaron muchos materiales que la mayoría circulan por una franja que está entre Marte y Júpiter, lo que se conoce como el cinturón de asteroides. Ahora, estos asteroides posiblemente fueron material que no alcanzó a cohesionarse como planeta, tal vez por las influencias gravitacionales de los planetas como Júpiter, claro está. Pero no están confinados solo a ese sector. Las perturbaciones gravitacionales pueden arrojar los materiales hacia el sistema solar interior o inclusive por choques entre ellos, ¿sí? Así que no es raro que los materiales entren cerca de nuestro vecindario. De hecho, podrá parecerles curioso, pero diariamente entran unas 100 toneladas de materiales del espacio exterior. La mayoría son pequeños fragmentos que dejan los cometas a su paso y que entran a gran velocidad en la atmósfera y producen esa fricción brillante que se conoce como estrellas fugaces. Pero más grandes, claro, pueden producir grandes bólidos, inclusive caer a tierra, y si caen a tierra es lo que se conocen como meteoritos. Ahora, los meteoritos podríamos, pues hay varias clases, pero esencialmente hay 2 grandes grupos. Los meteoritos pétreos, que no tienen una densidad comparable a la de los meteoritos metálicos. Aquí vemos, por ejemplo, el corte de lo que podría ser el gran asteroide Vesta, cuya presión de material ha sido tan grande que tiene un núcleo metálico. Y de eso se trata nuestro meteorito de Santa Rosa, un raro meteorito metálico compuesto sobre todo de hierro níquel. Estos meteoritos entonces pueden ingresar a la atmósfera. Si el meteoro tiene poca densidad,
Debido a la fricción, por la velocidad a la que ingresan, puede ser hasta de 40 kilómetros por segundo. A esa velocidad y el diferencial de temperatura y la presión atmosférica entre el cero absoluto del espacio y la tremenda elevación de temperatura que adquiere al friccionar la atmósfera, el meteoro, si es de poca densidad, puede estallar y producir los efectos que ya vimos, por ejemplo, en el caso de Tunguska, hace más de un siglo en Siberia, o en Chelyabinsk en Rusia, ¿sí? En el 2013, o aquí mismo en Santa Fe, Bogotá, en lo que se conoció como el año del ruido, en el siglo XVII, cuando sucedió un evento como este. Un meteoro de baja densidad y apreciable tamaño, aquí en el caso que estamos viendo es Tunguska, de unos 50 metros, estalló a 7 kilómetros de altura y la onda sónica, el boom sónico, produjo los daños. Pero cuando el meteorito es metálico, él es muy difícil que estalle. Pero sí es posible que él empiece por la fricción a partirse, digamos, en varios trozos. Ocasionalmente podría caer intacto, pero no es el caso de nuestro meteorito. Este es el meteorito más grande que se conoce intacto. Está en Namibia, en el sur de África. Se llama el meteorito de Jova y tiene un peso de 70 toneladas. Y nuestro meteorito, el de Santa Rosa, su masa original era de 750 kilos, pero se conocen otros 7 de la misma familia, y por lo que vamos a ver en el relato, parece que hubo muchos más. O sea, el objeto entró y se fue desintegrando en varias piezas, en numerosas piezas. Y esta que conservamos en el Museo Nacional es la pieza principal, el meteorito de Santa Rosa. Este es un viejo dibujo de Santa Rosa. Ahí vemos en el centro su plaza principal. Y lo que sabemos es que este meteorito cayó en la colina de Tocavita, a unos 10 kilómetros al este de Santa Rosa, el sábado santo de 1810. O sea, unos meses antes de nuestro grito de independencia, el 20 de julio. Este meteorito cayó en la noche y fue visto como una gran meteoro, y esto asombró a todos los moradores, ¿sí? Porque dice textualmente, lo que apoya la opinión es que esa misma noche habían visto un globo de fuego que avanzaba a gran velocidad a ras de tierra y hacia el suroeste. O sea que él provino de la dirección norte. Este meteorito fue estudiado y la primera persona que tuvo contacto fue ni más ni menos que los exploradores Jean-Baptiste Boussingault, en compañía del peruano Mario Eduardo Rivero, que llegaron en 1823, o sea, 3 años después, a Santa Rosa, porque habían escuchado la historia de la caída del meteorito, ¿sí? Y efectivamente, cuando llegaron, encontraron que el meteorito estaba en la ferrería, donde el herrero, ¿sí? Dice así textualmente, nos aseguraban que en Santa Rosa se encontraban menas de hierro muy pesadas. Al pedir informe nos llevaron a donde el herrero para mostrarnos una gran pieza que le servía de yunque. ¿Cuál sería nuestra sorpresa al reconocer que en el yunque había una masa de hierro metálico de forma bastante irregular, con numerosas vacuolas en su superficie
recubierta de un barniz carmelita y que tenía, en una palabra, todo el aspecto de una masa de hierro meteórico. Dice la historia que esto cayó en la finca de Cecilia Corredor, ¿sí? Que por supuesto se consideraba la dueña del meteorito. Hay una historia que afirma que ella vio caer el meteorito y persiguiendo una gallina lo encontró. Sí. Dice así, me refería a mi abuela Cecilia, que iba tras una chueca, una gallina, que apareció sin más junto a su rancho. La siguió y viéndola entrar en un agujero, se apoyó en una piedra que le pareció muy fría y pensó que eso era hierro. Entonces ella da el aviso y vienen los vecinos con una recua de bueyes, con rejos, picos, y se llevan el meteorito al pueblo en una distancia de 10 kilómetros. Posingol le reconoce el meteorito y trata de rescatarlo para el Museo Nacional que se pensaba construir en Bogotá. Y le pagaron a doña Cecilia Corredor el precio que ella pidió, 100 francos. No sé cuánto sería eso a estas alturas, pero supongo que para Cecilia era una pequeña fortuna. Pero aún así, desafortunadamente, Posingol y Rivero no pudieron llevarse el meteorito. Era demasiado pesado. Y, por supuesto, recomendaron de todas formas que fuera llevado al Museo Nacional, lo cual no va a suceder. Sin embargo, ellos reportan el meteorito a ni más ni menos que Alexander von Humboldt. Así es de que en 1823 la Academia Francesa, por la carta que envía Bosingol a Humboldt, ya conocían que el meteorito de Santa Rosa existía en la Nueva Granada, en la actual República de Colombia. O sea, el meteorito ya era conocido en Europa a mediados del siglo XIX. Y tal vez es por ese motivo que va a suceder la historia que vamos a narrar. Los habitantes de Santa Rosa entendieron que su meteorito era muy preciado y lo colocaron en una columna en el centro del pueblo, al lado de la fuente. Hay que recordar otro detalle. Cuando Bosingol y Rivero llegan, aparecen muchos campesinos vendiéndoles trozos metálicos. Parece que entonces fueron varias las piezas que aparecieron por allí. Y dice la historia que siguiendo la moda de la época, de fundir armas blancas a partir de meteoritos metálicos, construyeron y forjaron una espada y se la ofrecieron al libertador Simón Bolívar con una dedicatoria que decía: esta espada ha sido hecha con hierro caído del cielo para defensa de la libertad. Pero hoy día no se tiene ninguna noticia de la suerte de dicha espada. El meteorito entonces, con su masa de 750 kilos, fue erigido en esa columna en el pueblo. Aquí vemos una foto de principios del siglo pasado. Santa Rosa, la fuente, los pobladores y el meteorito. Vaya, qué fotografía tan histórica. Es algo genial. A principios de 1906 aparece Henry Ward. Henry August Ward, nacido en Rochester, Nueva York, en 1834, un geólogo naturalista. Él ha viajado a Egipto, a Arabia, a Palestina, ha estado en el África y en Oriente, adquiriendo piezas especialmente de tipo geológico y otros tesoros para los museos de Estados Unidos y de Europa. Este es el verdadero Indiana Jones de la época. Yo no sé si las películas de Indiana Jones se inspiraron en Henry Ward,
Pero Ward se entera del meteorito de Santa Rosa y se viene desde Chicago en 1906 con el bolsillo lleno de dólares, va hasta Nueva York, toma el barco hasta Barranquilla y en Barranquilla toma el vapor por el río Magdalena hasta la ciudad de Honda y en Honda toma sus mulas o en caballo y se va directo a Santa Rosa. Y él viaja además con un fotógrafo que se llama Duperlin, de apellido Duperlin, que es el que ha tomado estas fotografías. Y él viene con el firme propósito de, entre comillas, rescatar el meteorito para la ciencia, o sea, llevárselo. Cuadro encontró el meteorito ahí sobre la columna, ¿sí? Y al conversar con los habitantes se dio cuenta que iba a ser muy difícil llevarse el meteorito. Así de que fraguó un plan. Resulta que en ese momento el presidente de Colombia era el general Rafael Reyes, que había nacido allí mismo en Santa Rosa. El general, presidente de 1904 a 1909, en una época además de mucha convulsión política, como siempre aquí sucede, entonces después de la guerra de los 1000 días. Entonces, él fraguó un plan y le propuso al gobernador del departamento, al alcalde de Santa Rosa, un plan: cambiar el meteorito por una estatua en bronce del general, el orgullo de Santa Rosa, el presidente de Colombia en ese momento. Al gobernador le gustó la idea, no sabemos si este gusto fue abonado con alguna ofrenda en moneda extranjera, pero tanto al gobernador como al alcalde le pareció genial y hicieron un contrato que fue avalado además por los concejales del municipio. El plan con un contrato era cambiar el meteorito por una estatua del general Reyes. Y lo dice Juan en una carta que después se conoce. ¿Qué mejor cosa para el pueblo que tener un monumento con el busto del personaje famoso en vez de ese viejo meteorito? Rápidamente preparé una cena halagadora sobre dicho monumento y ese día visité al gobernador. Así es de que en la noche especial hay dos versiones. Dicen que Ward ofreció una fiesta en el hotel del pueblo para los ilustres y visitantes, y hay otra versión que dice que los mismos concejales, el gobernador y el alcalde le ayudaron. El caso es que mientras estaban las altas horas de la noche sucediendo, con un piquete de 50 soldados y una carreta de bueyes, tumbaron la columna y se llevaron el meteorito directamente a Honda, sin pasar por Bogotá, por dos motivos, sin pasar por Santa Fe por dos motivos, porque no quería absolutamente que nadie supiera lo que estaba sucediendo, y porque además había una convulsión política tremenda en ese momento en Santa Fe, inclusive había sucedido un intento de un atentado al propio general Reyes. Así es que, en realidad, la intención de Ward era llevarse directamente al meteorito. Pero a la mañana siguiente, y cuando los habitantes despiertan, encuentran que no está su precioso meteorito. ¿Sí? Así es que dan la alarma y las noticias vuelan y al norte de Bogotá, en un sitio que se llama La Caro, que hoy todavía existe, La Caro, la caravana fue detenida por la policía. Y aquí vemos una maravillosa fotografía de la época, en lo que fue el secuestro del meteorito. ¿Y qué pasó en ese momento? Pues adivinen qué sucedió. Ward no se estaba robando el meteorito, él tenía un contrato. Y saca su contrato y se lo muestra a las autoridades. Señores,
yo no me estoy robando nada, tengo un contrato y lo estoy cumpliendo. Inclusive tenía la carta del gobernador de Boyacá que decía castigar con todo el peso de la ley al que interfiera en el transporte del meteorito. Pero ¿cómo iban a dejar que se llevara el meteorito? El propio general Reyes había dado instrucciones de que el meteorito no podía salir del país. Así es que después de mucho cavilar, interviene el embajador de Estados Unidos en Santa Fe de Bogotá, interviene el ministro de gobierno, el Cuervo Márquez, el ministro Cuervo, y llegan a un acuerdo. Vamos a cortar el meteorito. Y se lo llevan a la ferrería de La Pradera, cerca de Bogotá, y durante varios días con una cizalla, con varias cizallas, hicieron un corte de 150 kilos a la derecha y la pieza principal a la izquierda. Ese corte produjo 15 kilos de viruta. Cortaron el meteorito y la pieza de 150 kilos se la entregan a Ward, que él después en Chicago la va a cortar en una pieza principal para el Museo Fay Museum de Chicago y otros cortes que va a vender y va a enviar a los museos de Europa. Y la pieza principal, que es la que vamos a conservar aquí. Este ministerio, con una carta, establece el convenio y dice así: pongan atención a esta maravillosa pieza de la jurídica del siglo XIX. Este ministerio, a nombre del gobierno, autoriza a usted llevar a los Estados Unidos un fragmento de peso de 3 quintales, tomado del aerolito de Santa Rosa Viterbo, y manifiesta a usted que ve con gusto que dicho fragmento vaya a figurar en la hermosa colección de meteoritos de carácter universal que con abnegación digna del mayor esfuerzo ha logrado formar usted a costa de enormes gastos e inauditas penalidades con el objetivo de enriquecer la ciencia. Sí, señores, Ward llega a Chicago con su meteorito y vuelve y lo corta y varias piezas van a dar a otros museos. Esta, por ejemplo, es la pieza que se conserva en Boyacá, en Santa Rosa, del meteorito de Santa Rosa, en el Museo de Ciencias de Viena. Buena parte de esta historia y los dibujos que ustedes vieron tienen origen en la exposición de la artista María Elvira Escayón, artista colombiana, que hizo un magnífico trabajo con una exposición que se llama El Pequeño Museo del Meteorito. El caso es que María Elvira hizo un estudio interesantísimo sobre la historia del meteorito y buena parte de estos documentos provienen de esa investigación que ella hizo. Hay una curiosidad y es que realmente Mr. Ward era un personaje muy importante en la época como geólogo y proveedor de piezas para los museos. Aquí vemos la historia del meteorito y de Mr. Ward, ¿sí? Y ahí vemos una aventura, la aventura del meteorito colombiano para el Fay Museum de Chicago, que allá está todavía. En el Fay Museum, este Fay Museum está en el anexo al Adler Planetarium de Chicago. No he ido, pero seguramente que vamos a ir en algún momento. Hay una curiosidad y es que a los pocos meses que Ward llega a Chicago y a la edad de 72 años, cruzando la avenida Delaware en Buffalo, lo atropella un automóvil y muere. Y la crónica dice que es la primera persona que se sabe en Estados Unidos que murió atropellada por un automóvil. Parece que el señor Ward fue el primer muerto en un accidente de tránsito. Algunos piensan que es la maldición del meteorito, pero en realidad, pues no lo creo. Hay una curiosidad que encontré haciendo la investigación, y es que cuando Ward es atropellado por el automóvil,
llevaba un libro llamado Una historia de la guerra entre la ciencia y la religión, por Andrew White. Curioso. Esta es la tumba de Ward en el cementerio en Rochester, el Mount Hope Cemetery, con una réplica de un meteorito, una gran piedra, en reconocimiento a sus aportes a la astrología en el siglo XVIII, en los siglos XIX. ¿Qué pasó con el meteorito? Bueno, nuestro meteorito estuvo en el Museo Nacional, que aquí lo vemos, una antigua prisión, que está ahí en el Centro Internacional de Bogotá. Es un sitio precioso para el que no lo conocen, ¿sí? Y aquí vemos la fachada del museo. Y en 1943 el museo lo cedió a la Universidad Nacional, al Departamento de Resistencia de Materiales, y allí no hicieron nada con él, quedó abandonado, hasta que en 1949 el museo lo solicitó nuevamente. Y en 1969, cuando se inauguró el Planetario de Bogotá, fue a dar allí, al planetario, un lugar magnífico para su exhibición, y mucha gente aún recuerda cuando va al planetario y pregunta por el meteorito. El caso es que el meteorito retornó nuevamente al Museo Nacional en 1998 y donde reposa actualmente. Aquí vemos el meteorito Santa Rosa, tal como se expone en el Museo Nacional. Y una pequeña placa, ¿sí?, que recuerda el hallazgo. En la base de datos de la Sociedad Meteórica, el meteorito de Santa Rosa está clasificado como uno de los 9 que existen, del tipo IC, con un contenido de níquel del 6.1%. Este tipo de meteoritos metálicos son muy valiosos. En gramos, por su valor en dólares, los 450 kilos aproximadamente que pesa este meteorito, significa que tiene un valor aproximado de 3.000 millones de pesos, o sea, unos 750.000 dólares. Aquí estoy, abajo a la derecha, junto con un grupo de aficionados nacionales y extranjeros en uno de los eventos tantos que se hacen aquí en la ciudad de Bogotá, que por supuesto incluyó la visita en el Centro Internacional a 3 grandes centros de ciencia y cultura, que son el Planetario de Bogotá, el Museo del Oro, muy famoso, y el Planetario de Bogotá. Y la estatua, me preguntan que si la estatua, no, Henry Ward nunca hizo la estatua no existió, hoy sí existe, ahí está la estatua del general Reyes, pero no es la de Henry Ward. Yo creo que, no estoy muy seguro, pero creo que la estatua de bronce prometida por Ward, no sé si existió. Bueno, el pueblo está muy orgulloso de su historia y el hotel principal se llama Hotel El Areolito. Cuando vayan a Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, un sitio precioso, pueden quedarse aquí en el Hotel El Areolito, en plena plaza principal. Realmente es una historia muy interesante. En mis redes, astropuerta@gmail.com, mis redes Astropuerta, en Twitter, Instagram, me escriben, me solicitan archivos, materiales, ¿sí? Conferencias, muchas cosas más. Bueno, quiero darle otro saludo, a ver, que se han conectado bastantes. Ángel Emiro desde Ocaña, Jesús Gómez, Natalia Vanegas, Jaime Fossi, ¿cómo estás? Juanita Williams, hola Juanita, Gabriel Lopera, Natalia Vanegas. Siempre creí que las estrellas fugaces eran estrellas que se caían del cielo. Muy romántico, pero no.
David Steven Acosta, hola David. Abe Huertas, Manuel Calderón, Manuel Isi en Santa Marta, Gerardo Hernández, Joana Ramírez, Maribel Gómez, creo que está en Cali, Nicolás Rivera, Leonardo Ronderos del grupo de Asasaki de AstraZeneca, Álvaro Claro desde Cúcuta, Marcela Sánchez que está en Santa Marta, Rico está en Santa Marta y no aquí, pero claro que tampoco pueden ir a la playa, o sea que igual. Carolina Mellizo, bueno, tanta gente, Elías Mera Medel, desde Iquique, Chile, hola, Iquique, alguna vez estuve en Iquique hace años, pasé por ahí, lindo puerto. Yoli Martínez, ¿dónde puedo comprar un meteorito que sea original? Buena pregunta, escríbeme porque la respuesta no es tan fácil, no es tan fácil certificar meteoritos. Yesí Obregón, Guillermo Lozano, Fanny Puentes, hola, profe, ¿cómo estás? Isis Montoya, Santa Marta, Patricia Herrera. Bueno, hay muchos que se han conectado. Berta Quintero, hacía día no te veía, Berta. ¿Cómo estás, Berta? Quito Schwartz. Hola, Quito. Y Jesús Gómez, fabulosa historia. Creo que él está en Cali. En Cali también hubo unos meteoritos que cayeron hace unos años y se recuperaron. Esa historia la conocen muy bien el grupo de la Escuela de Astronomía de Cali. ¿Ok? Fabiana Mejía de Argentina. Hacía días que no sabía de ti, Fabiana. Qué bueno, sigues en Argentina. ¿Sí? Excelente charla, buena historia. Sí, deberían ser una película de Netflix. Una cosa así. Sería genial. Bueno, hay tantos más. Bueno, les doy un saludo. Genial. Bueno, el próximo viernes vamos a hablar de marcianos. Hay como temporada de ovnis, marcianos, todo el mundo está como loco con eso, los videos de la Fuerza Aérea. Pues si saben que yo he estudiado mucho el tema, también escribí mi libro de ovnis, que también lo pueden solicitar. Pero vamos a hablar de los marcianos. ¿Sí existieron los marcianos? ¿Existieron los marcianos? El próximo viernes a las 3 de la tarde. Desde Barcelona, Nicolás Rivera. Cuídense por allá. Nos vemos viernes 8 a las 3 para la historia de Marte y los marcianos. Escríbanme, nos vemos.